Muy buenas noches a todos, amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Saludamos a los que también nos acompañan en la transmisión. Estamos en esta reunión especial, aunque todas las reuniones son especiales, pero esta reunión tiene un carácter diferente a las demás. Esta reunión es una reunión de discipulado donde tocamos temas doctrinales específicos, ahondando más y más en las Escrituras. Lo que el Señor está buscando son discípulos, y la palabra discípulo es la palabra matetes en el griego, que significa el que sigue a otro. Es decir, que los discípulos de Cristo son los que siguen a Cristo, y aquí estamos los que seguimos a Cristo, los que seguimos su palabra, y Él quiere cada día que aprendamos más. Porque el discípulo es el que está al lado del maestro aprendiendo y poniendo por obra lo que aprende. Hemos estado estudiando lo que ya hemos conocido como teología sistemática. Hemos mirado nosotros en la primera parte de teología todo lo que tiene que ver con la Biblia, con las Escrituras. Hablamos acerca de la Biblia. También hemos hablado sobre teología propia, que tiene que ver con el estudio de Dios, de su persona. Pudimos hablar acerca de la Trinidad de Dios, de sus atributos. También hablamos de cristología y también de neumatología. Cristología, todo lo referente a la doctrina que tiene que ver con el estudio de la persona de Cristo, y la neumatología con el Espíritu Santo. Y desde hace 8 días iniciamos nosotros con otra parte del estudio de la teología sistemática, que es la antropología. ¿Qué es la antropología? Según el diccionario de la Real Academia Española, es el estudio del ser humano. Desde el punto de vista teológico, podríamos definirlo, la antropología, como el estudio del ser humano, todo lo que tiene que ver con su creación, el origen del ser humano, también su caída y su redención. Y hemos estado estudiando precisamente esta temática, y ya miramos hace 8 días lo que tiene que ver con el origen del ser humano. Y decíamos que la Biblia es enfática y clara, es decir, que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Y decíamos que eso no tiene nada que ver con la parte física, porque algunos dicen, bueno, ¿será que nosotros somos iguales a Dios en lo físico? Como dice la Biblia, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y estudiamos que a eso no se refiere la Biblia. La Biblia, cuando habla de la semejanza a Dios, se está refiriendo más que todo con su persona, con su personalidad, con la parte de sus atributos y su moralidad. Todo lo que tiene que ver con características personales, porque Dios es una persona, al igual que somos nosotros, personas pensantes, que tienen una moral. ¿Sí? Entonces fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no como nos han querido enseñar en las escuelas y en las universidades, que el hombre viene de la evolución del mono, la famosa teoría de la evolución postulada por Darwin ya hace más de un siglo. Todo eso son mentiras. Por eso tenemos que venir a la Biblia, porque en la Biblia encontramos la verdad, porque es la palabra de Dios. Entonces hoy quiero, ya una vez que miramos el origen del ser humano y también miramos la tentación del ser humano, cómo el ser humano fue tentado, cómo Eva cayó en pecado, ya eso lo miramos, y cómo el hombre siguió a su mujer cayendo también en la misma tentación, trayendo para ellos consecuencias, y también para toda la humanidad. Y hoy quiero
hablarles acerca de las consecuencias del pecado de Adán y Eva y las consecuencias del pecado para la humanidad, para el mundo. Vamos a comenzar en esta noche mirando los resultados de la caída para Adán y Eva. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pero antes, les pido que inclinemos un momento nuestra cabeza y oremos. Padre amado, te pedimos en esta noche que nos des la iluminación de tu Santo Espíritu, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que podamos entender tu palabra. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, para este pueblo. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces vamos a mirar los resultados de la caída para Adán y Eva. Los resultados de la caída para Adán y Eva. Vamos a adelantar un poco las diapositivas y vamos a mirar nosotros en primer lugar como resultado es que el hombre, una vez que cayó en pecado, fue consciente de su desnudez. Consciente de su desnudez. Vamos a mirar un poco en Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis 3, del 1 al 3. Este fue el pasaje que miramos hace 8 días, pero vamos a leerlo para poder seguir con la enseñanza de hoy. Dice Génesis 3, del 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí Satanás, el tentador, empezó a sembrar la duda. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ahí le agregó la mujer a la palabra de Dios. Tanto la serpiente como el hombre agregaron a la palabra del Señor. Es lo que hemos mirado durante toda la historia de la iglesia. La tendencia del ser humano de agregar a la palabra de Dios. Por eso es muy delicado esto. Satanás agregó, metiendo la duda, porque él dice que no comáis de todo árbol del huerto. Eso no dijo Dios, eso es una mentira. Pero la mujer le contesta que no podía ni comer ni tocarlo. Dios no dijo que no podía tocarlo, sino que no debía comer de su fruto. Sin embargo, ella lo hizo. No solamente lo tocó, lo comió, cayó en la tentación y fue donde su marido, donde Adán, y él comió también, cayendo ambos en pecado. Y lo primero, hermanos, lo primero que pasó es que sus ojos fueron abiertos y se vieron desnudos. Es decir, en otras palabras, hermanos, quiero que entiendan que el hombre pasó de un estado de inocencia a un estado de conciencia. Si usted mete a un niño y a una niña de 3 años en una tina, en cueritos, ¿qué pasa? Contentos. No son conscientes de su desnudez. 3, 4, hasta 5 años. No son conscientes. Pero ¿qué pasa cuando ya van creciendo? 7, 8 años, 9 años. Empiezan a taparse. Pena, ¿cierto? Ahí en ese momento el niño entró en un estado de conciencia y ese niño necesita a Cristo como Salvador. Eso fue lo que pasó con Adán y con Eva. Ellos eran como niños, andaban desnudos. Ellos podían mirarse a los ojos confiadamente, no tenían que ocultarse nada, no había pecado, no había engaño de ninguna clase, vivían en un ambiente perfecto. Pero ¿qué pasó? Cayeron en pecado, desobedecieron al Señor y
ese estado de inocencia termina y empiezan a tener conciencia del bien y del mal. Dios no quería que por ellos mismos supieran lo que era bueno y lo que era malo, porque solamente Dios sabe lo que exactamente es bueno y lo que es malo. Dios quería que siguiéramos en ese estado de inocencia, pero al entrar el pecado, entra el estado de conciencia. Ellos empiezan a mirar, estar desnudos es malo, y empieza a ver esa tendencia al pecado, a la impureza. Empieza a cambiar todo, hasta la misma naturaleza, hermanos. Las flores empiezan a tener espinas, los animales a comerse los unos a los otros. Todo empezó a ser transformado. Miren que el pecado trajo consecuencias para esta pareja. Y la primera es conciencia de su desnudez y vergüenza. Y la segunda es un temor de Dios cobarde. Acuérdense que hay una diferencia entre temor de Dios y miedo a Dios. El temor de Dios, estudiábamos un domingo, ¿se acuerdan? Es la conciencia de que Dios me mira, que Él conoce hasta lo más profundo de mi corazón, y por ello yo siento respeto y empiezo a obedecerle y a guardar sus mandamientos. Eso es andar en temor, y eso me acerca a Dios, a vivir una vida cerca a Él. Cuando vivo en temor de Dios, así andaban Adán y Eva en el jardín. Ellos miraban a Dios, ellos andaban en temor de Dios, obedeciendo a Dios, hasta que desobedecieron. Y en ese momento en que ellos desobedecieron, pecaron, ¿cierto? Y ahí vino todo el problema. Ese temor de Dios desapareció y apareció, ¿qué cosa? El miedo a Dios. Porque cuando Dios llegó al jardín del Edén, así lo relata Génesis. Miremos ese pasaje, mire lo que pasó. Génesis 3, del 8 al 10. Dice: y oyeron la voz de Jehová, o sea, ambos, Adán y Eva. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto. Eso era lo que hacía siempre el Señor. Al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. No solamente ellos pasaron de un estado de inocencia a un estado de conciencia de pecado, de su desnudez, sino que empiezan a tenerle miedo a Dios, empiezan a esconderse. Hermanos, la consecuencia del pecado es el miedo, el temor. ¿Por qué es que la gente vive con tantos miedos y temores? Yo les pregunto, ¿por qué hay gente que tiene tanto miedo a todo? ¿Por qué tienen hasta miedo a la oscuridad? A quedarse solo. Miedo a que me van a atracar en cualquier momento. Miren, todo eso viene de la condición caída, adámica, pecaminosa, que llevamos todos dentro y que heredamos de nuestros antiguos padres, de Adán y Eva. El miedo viene del pecado. El origen del miedo es el pecado. Cuando no había pecado, Adán y Eva estaban tranquilos, se presentaban delante del Señor porque ellos vivían en temor de Dios. Ellos estaban bien, no tenían por qué esconderse. Estaban desnudos delante de Dios y desnudos el uno al otro. No tenían nada que esconder. Pero cuando llega el pecado, entonces ya tengo algo que esconder, y eso es lo que nos aleja de Dios. El miedo a Dios por el pecado. Y cuando tenemos miedo a Dios, sabemos que no estamos bien con Él. Sabemos también que pueden ocurrir muchas cosas malas.
Vienen los temores. La gente que anda con miedos y con temores es porque no vive cerca de Dios, no vive el temor de Dios. El que vive cerca de Dios y en el temor del Señor vive confiado, vive tranquilo y puede decir como el salmista en el Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en Jehová puedo vivir confiado. ¿Usted puede dormir así? Que usted pueda cerrar sus ojos como un bebé y amanecer tranquilo, porque su conciencia está limpia delante de Dios, porque usted sabe que antes de acostarse examinó su corazón, su mente, lo que hizo en el día y le pidió perdón al Señor, porque es algo que debemos hacer. Autoexaminarnos, mirar, porque hay cosas dentro de nosotros, cosas que no nos damos cuenta, que están ahí en nuestro corazón, pero que son esas basuritas, esas cosas que atraen los demonios a muchos cristianos y viven atormentados. Yo he conocido gente cristiana atormentada. Mire, yo ayer hice una visita de una mujer que me llamó por el teléfono de la iglesia, por las redes sociales, localizó la iglesia y me llamó. Y yo contesté la llamada y ella se presentó y empezó esa mujer, o sea, no hablaba casi, sino que era que gemía, lloraba de la angustia que estaba pasando esta mujer. Ella me decía: me siento mal, me siento muy mal, tengo la cabeza así, la siento como grande, tengo un vacío en mi cabeza, es algo insoportable, es como un zumbido, es algo feo. He ido a los médicos, no me han encontrado nada, pero yo sé lo que es, pastor. Lo que pasa es que yo conocí de Dios hace mucho tiempo y yo me aparté y por eso estoy así, me decía él. Entonces yo empecé a preguntarle de muchas cosas de su vida. Le dije: tranquila, mire, aunque usted se haya apartado, aunque usted se haya descarriado del camino, dice la Biblia que si tú confiesas tus pecados, el Señor es fiel y justo en perdonarte y en limpiarte de toda maldad. Vamos a orar, arrepiéntete. Y ella empezaba a orar conmigo, llorando, y le dio una angustia tremenda. Yo tenía rato de no ver a una persona tan angustiada, tan atormentada. Yo sentí que eran los mismos demonios atormentando a esa mujer. Era algo bien pesado. Y bueno, y oramos, ella oró conmigo, y ahí se calmó un poco. Yo le dije: ¿dónde vive usted? Y me dio la dirección. Yo esta misma tarde voy. Y fui. Y cuando fui allá, hermanos, había un amigo de la familia que estaba ahí con ella y con la mamá. Eso vive por allá, yo no sé cómo yo llegué. Salí de allá y yo dije: no sé si vuelva a poder llegar, porque es tan. Me pegué una perdida que hasta llegué tarde para la intercesión. Pero cuando yo entré a esa casa, mire cómo vivían estas mujeres, en qué condiciones. Ellas económicamente están bien, según lo que me decía el amigo de ellas. Ellos están bien, pero la familia los abandonó, porque es una familia que, bueno, miraron a la señora que tenía una costra negra aquí en la nariz, y el Edward, el amigo de la familia, me decía: eso que usted mira es cáncer. Y la señora estaba un poquito así, mal. Y empecé a hablar con ellas, y ambas estaban perturbadas y conocían del Señor. Ellas conocían, habían estado en una iglesia cristiana. Y les prediqué ese pasaje, la parábola del hijo pródigo. Ahí se quebrantaron. El otro señor que estaba ahí acompañándolos también, oramos juntos. Fue algo espectacular. Dios hizo la obra. Y ellos van a venir a la iglesia si Dios quiere. Vamos a seguir orando por
estos hermanos, por estas personitas, lo necesitan mucho. Pero, ¿por qué les cuento esto, hermanos? Ahí yo miré que hay personas que han estado en este camino y que son cristianos, personas que han nacido de nuevo, que han tenido una comunión con Dios, pero por el pecado han quedado separados de Dios, porque si hay algo que nos separa de Dios es el pecado. Por eso la Biblia dice que confesemos nuestros pecados, para que Él nos limpie, ¿sí?, de toda esa maldad y podamos tener esa relación fresca con Él de cada día. Que a veces no confesamos nuestros pecados, nos endurecemos nuestro corazón y empezamos a alejarnos de Dios, como estas personitas que les comento, que se apartaron. El Señor la había sanado de la cabeza, pero volvió nuevamente con la situación. Entonces ella se arrepentía y decía: no, voy a volver a congregarme. Yo la invité acá, vamos a ver, hay que seguir orando por ella. Pero hermano, mire lo que trae el pecado. El pecado nos separa de Dios, trae miedos. Esta persona yo la miraba con temores, con miedo, con mucho miedo. Y eso fue lo que sintieron Adán y Eva. Sintieron miedo. El pecado trae miedo. Nos aparta del Señor, nos divide de Él. Nosotros no debemos tener miedo al Señor, temor de Dios, que es diferente, que se traduce en un respeto, en una reverencia hacia Él, pero no miedo, porque Él es nuestro Padre. Y si has pecado, sea quien sea, tú que me escuchas, y no importa lo que hayas hecho, si has pecado, arrepiéntete y pídele perdón al Señor, que el Señor es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. No te quedes ahí tirado, apartado. Dios no me quiere, no me va a aceptar. ¿Cómo así? Dios siempre está dispuesto a perdonarte, siempre y cuando te arrepientas y vuelvas a Él de corazón. Mire las consecuencias del pecado de Adán y Eva para ellos. Uno, entraron en un estado de conciencia de pecado. Se acabó la inocencia. Dos, empezaron ellos a tener un temor cobarde. Empezaron a esconderse. Por eso es que la gente allá en el mundo, cuando tú le vas y les predicas, no les gusta. Se esconden de Dios porque quieren seguir en su pecado, viviendo sus vidas en las tinieblas. Y esta es la condenación del mundo, dice Juan 3:18, que la luz vino al mundo y quisieron más las tinieblas que la luz. Si hay mucha gente que no vienen a la luz porque no les conviene, porque cuando vienen a la luz todos sus pecados se ven revelados y ellos no quieren verse así, ellos quieren verse como personas buenas cuando están mal. No hay justo ni a uno. Todos hemos sido destituidos de la gloria del Señor, pero ahora en Cristo Jesús hay salvación y perdón de pecado. Esas son las buenas noticias, hermanos, que debemos llevar a los perdidos y a los cristianos que se han apartado, porque yo me encuentro con muchos de ellos y que se han dejado de congregar y que andan por ahí. Por eso tenemos que tener cuidado cuando nos dejamos de congregar. Es bueno congregarnos. ¿Saben por qué? Porque nos podemos animar unos a otros. Usted escucha la palabra del Señor, tiene comunión con otros hermanos, tiene la oportunidad usted de ministrar sus dones y ser ministrados con los dones de los demás, crecer espiritualmente. Qué hermoso, miren, ver la iglesia así, tener esa comunión unos con otros, reunirnos, escuchar la palabra, aprender. No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que eso. Y debemos hacerlo siempre. Hermanos, las consecuencias del pecado son graves. Y por eso el Señor Jesús tuvo que morir en esa cruz, como el peor de los criminales. Cuando yo me imagino a Cristo en esa cruz como un guiñapo humano, destruido, porque Él lo destruyeron todo, lacerados,
su piel, sus carnes, todo al aire libre, desnudo. Yo miro que Dios mira muy en serio el pecado, porque si Dios castigó a su Hijo así por nosotros, entonces yo puedo darme cuenta que el pecado tiene graves consecuencias. Y Dios quiere que nos apartemos, que nos santifiquemos, y ahora más que nunca, hermanos, porque el Señor viene por su novia, por su iglesia, a desposarla, a casarse con ella en las bodas del Cordero. El Señor viene pronto. ¿No mira usted lo que está pasando en el mundo? ¿Ah? Terrible. Olas de calor en Europa, cuando eso allá es frío. Temblor en todo el mundo, en muchos países. Hambruna, viruela del mono, que está amenazando esta enfermedad convertirse en pandemia. Hay una alarma a nivel mundial. Guerra, rumores de guerra, la tensión que hay en Europa, en el Medio Oriente, entre Rusia, Ucrania, la OTAN, entre Israel e Irán. Ahorita, ¿saben qué va a pasar en estos días, en esta semana? Ejércitos rusos de Irán van a llegar a Venezuela. Vamos a tener aquí a rusos vecinos, el ejército ruso. Vienen tropas rusas a Venezuela y tropas también de Irán. Estos son enemigos de Estados Unidos, y Estados Unidos está en alerta. Ellos están así en tensión, porque como Estados Unidos se les acercó allá en Europa con ese conflicto de Ucrania, ahora ellos se les vienen para acá, Venezuela, y para Nicaragua. A Colombia no, pero los vamos a tener en Venezuela y en Nicaragua, ejércitos iraní y de Rusia. Y ellos ya han amenazado con atacar a Estados Unidos con bombas nucleares, al igual que China, este dictador Xi Jinping. Mire cómo está el mundo. Por eso, arrepintámonos y volvámonos al Señor de verdad. El Señor viene y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermanos. Esto se los digo para que usted tenga conciencia de lo que está pasando. ¿Y qué debemos hacer nosotros como iglesia en estos tiempos? Prepararnos más y más. Como dice 1 Juan 3:3, que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Lo que tiene que hacer la iglesia en estos tiempos es purificarse. ¿De qué? De tantas ideologías humanistas, de tantas herejías en las iglesias, de tanta contaminación en el mundo. Yo hablaba con uno de ustedes aquí, con una de las hermanas, cómo el mundo se ha metido en las iglesias, hermano. Ya no se sabe si es una reunión cristiana o si es una reunión secular de mundanos. Eso ya es un revoltillo terrible, hermano. Lo que uno mira en muchas iglesias, no en todas. Hay iglesias bíblicas, iglesias que caminan bien. Estoy hablando de iglesias locales que están bien, pero la mayoría han apostatado, hermano. Qué tremendo. Tenemos que tener temor de Dios, no miedo a Dios. Si usted tiene miedo, bombillito rojo, hay pecados en su vida escondidos por ahí. Miren, el pecado trae miedo. Cuando tenemos comunión con el Señor, con una limpia conciencia, vivimos confiados. Es normal que en un momento dado llegue el temor, el miedo, un momento. Pero lo que no es normal es que yo siga viviendo con esos temores.
Yo tengo que liberarme de eso. ¿Cómo? Confiese sus pecados. Acérquese a Dios. Porque cuando usted vive cerca de Dios está seguro. Y usted no tiene por qué tener temor de ningún mal. Como le pasó a Adán y a Eva, se escondieron, hermano. Tremendo. Y en tercer lugar, otra consecuencia: expulsión del jardín del Edén. El jardín del Edén era un sitio dentro del Edén. El Edén era una extensión geográfica en lo que es ahora, lo que miramos entre el Tigris y el Éufrates. Toda esa zona, Medio Oriente y parte de Asia, era el Edén. Pero el jardín del Edén era una pequeña porción de tierra situada entre el río Tigris y Éufrates. ¿Cómo lo sabemos? Ahí lo describe en Génesis 1 y 2. Ahí está, nombra esos ríos y otros. Eso estaban ahí. El Edén era un lugar paradisíaco. Era una extensión de tierra. La Biblia no describe o no dice cuánto medía, pero era un jardín. Y dentro de ese jardín Dios puso al hombre una vez que lo creó. Dios creó a Adán del polvo de la tierra en el Edén. Y una vez que lo creó, lo puso en el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén sacó de su costado a la mujer. La mujer fue hecha en el paraíso. Qué dichosa ustedes, ¿no? Ahí, en el paraíso. Los puso allí. Pero por el pecado, ellos fueron expulsados, sacados de esa comunión con Dios, porque en ese lugar tenían acceso a la presencia de Dios. Dios hablaba con ellos cara a cara, podían ver a Dios y podían tener todo lo necesario. La tierra no se les oponía. Todo lo que ellos sembraban daba fruto y florecía. Pero cuando llegó el pecado, el hombre llega a un estado de conciencia de pecado. En segundo lugar, empieza a tener miedo a Dios. Y en tercer lugar, fueron sacados de ese jardín, de la presencia misma del Señor. ¿Se da cuenta usted? A vivir fuera del jardín, trabajando la tierra con el sudor de su frente, y las mujeres dando a luz con dolor y criando a los hijos con sufrimiento. Miren cómo cambió todo para la vida de Adán y Eva. Ellos estaban en el mejor ambiente, en el ambiente más perfecto, teniéndolo todo, teniendo comunión con Dios. ¿Qué necesidad tenían ellos de desobedecer? Y la pregunta es, esta es una de las preguntas teológicas que más han hecho: ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva cayeran y que entrara el mal aquí a la tierra? Porque alguno podría decir, ¿por qué Dios permitió eso? Él pudo haberlo evitado, porque Dios es omnisciente, Él conoce todo. Es más, Él sabía que el diablo podía revelarse y que se iba a revelar. Dios sabía eso, que un querubín que iba, es más, desde que lo creó sabía que se iba a revelar. Cuando creó a Adán y Eva sabía que se iba a revelar también. Entonces, Dios, ¿por qué los hizo y por qué permitió que entrara el mal? ¿Qué preguntan? Él pudo haber evitado eso. ¿Qué podrían ustedes contestar? Piensen un poquito. ¿Por qué Dios permitió la entrada del mal al mundo? ¿Por qué creen ustedes? Esto es bueno para que podamos discutir un poco y que haya una retroalimentación. ¿Por qué Dios permitió que entrara el mal, pudiéndolo evitar? Porque, repito, Él sabía que Adán y Eva se iban a revelar, ¿sí o no? Sí lo sabía. Él es Dios, Él lo conoce todo.
Omnisciente, ya lo estudiamos, uno de los atributos divinos. ¿Por qué, hermanos? Hermanos, Él pudo haber hecho robots, personas programadas que siempre hicieran lo que Él dijera, como robots. Él pudo haber hecho una creación de esa manera, pero Él le plació crear criaturas, tanto espirituales como naturales, con la decisión de seguirle a Él o de alejarse de Él. Él le dio al hombre una de las mayores características, que es el libre albedrío. Él no quiso crear robots, repito. Él quiso crear tanto querubines, serafines, ángeles y los seres humanos que lo puso aquí en la tierra, con la libertad de hacer lo bueno o de hacer lo malo. Por eso Dios les dio el mandamiento de no tocar el árbol. Ahí les dejó la cascarita para que ellos en su libre albedrío decidieran obedecer a Dios o desobedecer. Entonces la respuesta ¿cuál es? ¿Por qué Dios permitió que entrara el mal? Porque Dios simplemente quería que las criaturas que Él había creado le siguieran voluntariamente. Y en el momento en que Él hubiese impedido que cayeran, entonces ya no habría libertad. Y otra razón es, Dios permitió que entrara el pecado para Él manifestar más y más su gloria y su amor para con el hombre. Porque si no hubiese caído Adán y Eva, ¿cómo hubiese muerto Cristo? ¿Cómo hubiese Dios demostrado su amor para con nosotros? Dios es sabio, ¿cierto? Hay cosas que no podemos entender en toda su plenitud, pero en lo poquito que podemos entender la persona de Dios es esto, hermano. Dios, Él quiere que nosotros le sigamos por amor. Él quiere que nosotros le sigamos por amor, no por imposición. ¿Cuál es la diferencia entre las religiones, las sectas y el cristianismo? Las religiones y las sectas te imponen reglas humanas. Sigue esto, lo uno, lo otro. Te lo imponen para que así puedas agradar a Dios, ser salvo y llegar al cielo. Eso te dicen las religiones, las sectas. Tienes que trabajar para ser salvo, tienes que hacer obras, ¿sí? Y la gente lo hace y sigue a Dios. Hay que obedecer porque hay un infierno, me puedo ir al infierno, ¿sí? Y están con ese miedo en sus corazones. Y algunos van a la iglesia por miedo, porque si no, entonces Dios me va a castigar. No, eso no está bien. Dios quiere que tengamos una relación de amor con Él. De amor, de corazón a corazón. Él no quiere obligar a nadie. El que le sigue por amor. Y el que ha nacido de nuevo, el que tiene al Espíritu Santo, va a seguir a Cristo. Porque el Espíritu Santo lleva la persona a Cristo con su palabra. Usted, si está en esta noche aquí, espero que sea porque ama a Cristo. Porque usted quiere conocerle más, obedecerle más, prepararse más para Él. No porque tenga que cumplir, que así se ¿sí? Imponiendo, tienes que cumplir. Si no haces esto, te vas al infierno. Así predican algunos legalistas. Tremendo. Hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Para terminar, quiero decirles que tomemos en serio el pecado.
Porque si para Adán y Eva fue grave la desobediencia, también es para nosotros, aún siendo hijos de Dios. Porque Dios dice en Hebreos 12:6 que Dios al que ama, disciplina y azota al que tiene por hijo. Él toma en serio el pecado. Y por eso Él va a juzgar al mundo. Y también por eso Él va a juzgar a la iglesia, pero ya no en el sentido condenatorio, sino de la recompensa, según las obras que hayamos hecho. Dios toma en serio el pecado. Usted y yo tenemos que tomar en serio el pecado y apartarnos de todo mal, de toda ideología, de toda filosofía, de toda doctrina de demonio, de todo movimiento mundano que quiere infiltrarse en las iglesias. Pararnos firmes. Yo escuchaba una noticia de un canal llamado Cristianos Actualizados. Ellos dan algunas noticias y me mostraron un equipo de fútbol americano en el cual le impusieron que en sus uniformes llevaran la bandera de LGBTQ, la bandera de LGBTI, ¿sí? La de los colores. Pero allí habían dentro de ese equipo 6 jugadores cristianos y ellos se opusieron y no van a jugar la temporada de fútbol en esa localidad por eso. Y el entrenador dijo: no, yo respeto la fe de ellos, no me meto. Y la gente atacándolos. En ese mundo estamos, hermanos. Usted párese firme. Usted preocúpese por agradar a Dios, no a los hombres. Los hombres que digan lo que quieran. Pero lo importante es lo que diga Dios, hermanos. Por eso tenemos que tomar en serio el pecado, porque el pecado nos aparta de Dios, nos separa de Dios. Pasamos de un estado de inocencia, uno de conciencia, miedo a Dios, salimos de su presencia. La expulsión del jardín es eso, salimos de su presencia, pero ahora en Cristo Jesús estamos volviendo nuevamente a ese jardín. Amén. Dios nos ha vuelto a tener esa comunión que antes había perdido por el pecado. Pero un día Él vendrá, literalmente, físicamente, y vamos a poderle mirar cara a cara, así como Adán y Eva miró a Dios. Nosotros vamos a mirar a Jesús ahí en Jerusalén. Y si usted no ha ido a Jerusalén, si no alcanzamos a irnos a Jerusalén, no se preocupen, que en el reino milenial vamos a ir cada año en la fiesta de los tabernáculos. La iglesia va a estar allí reinando con Jesucristo. Amén. Por eso anímense. Y bueno, ya dentro de 8 días continuamos con este tema, con los resultados de la caída para la creación. Va a estar muy interesante, no se lo pierdan. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, por este tema. Si usted ha traído una ofrenda, dile al Señor: de lo que tú me has dado y te doy a ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las ofrendas de tus hijos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te exaltamos, Señor, te bendecimos, te adoramos. Cierra tus ojos ahí donde tú estás, tu puesto. Dile al Señor: aquí estoy delante de ti, Señor, desnudo. ¿Qué puedo esconder de ti? Te pido, Señor, que me perdones, que me limpies de todos mis pecados, Señor, porque si tú tomas en serio el pecado, ¿cómo no tomarlo nosotros, Señor? Las consecuencias fueron duras para Adán y Eva, duras. Toda su vida cambió por el pecado, por la desobediencia. Oh Señor, perdónanos, lávanos, límpianos de todo pecado. Si usted en esta noche ha pecado contra Dios, ahí en el silencio de su corazón, dígale al Señor: Señor, he pecado contra ti, lávame, límpiame, purifícame con tu sangre preciosa.
He pecado contra ti, Señor. He hecho lo malo a tus ojos, lo que tú condenas. Lávame, límpiame. Diga al Señor. Pídele perdón al Señor. Vuélvete a Él de todo corazón. En muchas iglesias ya no se predica del pecado porque es algo muy ofensivo y la gente se va. Han quitado ese vocabulario de muchas iglesias, pero no hay que predicar acerca de esto, porque el pecado nos hace daño, nos separa de Dios, nos hace salir de ese jardín del Edén. El Señor quiere que nos volvamos de todo corazón a Él, en arrepentimiento, en esa comunión diaria de amor. Dile, Señor, renuévame, renuévame, lávame, límpiame. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Levanta tus manos y dile al Señor, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Dile al Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, Señor, necesitamos más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Toca, Espíritu Santo de Dios, fortalece nuestras vidas en esta noche. Señor, hoy colocamos todas nuestras cargas, todas nuestras ansiedades sobre de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Gracias, Señor, por ese reposo y ese descanso que podemos encontrar en ti, Señor, en tu presencia. Bendice a tu iglesia, a tus hijos, Señor, que seas tú cada día llenándolos con tu santa presencia, fortaleciéndolos cada día más, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo en esta iglesia, porque cada día, Señor, tú levantas nuevos siervos, nuevas ovejitas, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Gracias. Hoy nos gozamos en ti. Vamos a despedirnos con una alabanza para la bendición pastoral. ¿Listo? Amén.